Ok, vamos a estudiar la palabra del Señor. Y hoy vamos a la carta del apóstol Pablo a los filipenses. ¿Cómo vamos avanzando, verdad? Poco a poco descubriendo las oraciones de Pablo. ¿Había notado usted tantas oraciones de Pablo en estas cartas? ¿Lo había notado? Y estamos estudiando todas las oraciones que Pablo hizo por la iglesia en cada una de sus cartas. Ya tenemos varios domingos y estamos apenas en Filipenses. Pues bien, vamos a estudiar hoy la oración de Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículos 3 al 11. Antes, vamos a leerla primero, ¿sí? La oración, tenemos la introducción. Dice esta oración de Pablo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre orando en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir de todos vosotros por cuanto os tengo en el corazón. Y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Antes de adentrarnos en el estudio de la oración, tenemos que hacer una pequeña introducción a la carta, ¿no? A la carta de los Filipenses. Filipos era una colonia romana. ¿Qué significa esto? Dentro del Imperio Romano habían algunas ciudades importantes que fungían como colonias. Y eso quiere decir que los que nacían en esa ciudad, que era una colonia romana, traían la ciudadanía romana de nacimiento. Por ejemplo, Pablo, que era de Tarso de Cilicia, nació en una colonia romana, y por lo tanto él era romano de nacimiento, traía la ciudadanía romana siendo judío. Era un beneficio que tenían los que nacían ahí. Entonces estamos hablando de que Filipos era una ciudad principal de Macedonia. De hecho, se le conoce como la primera ciudad de Macedonia. Si ustedes van al libro de los Hechos, en el capítulo 16, cuando Pablo recibe la visión del varón macedonio, ¿se acuerdan de eso? Que él quería seguir predicando en Asia, pero el Espíritu Santo se lo interrumpió, y dice que recibió una visión en la noche de un varón macedonio, de Macedonia, que le decía: Pablo, pasa a visitarnos, le rogaba. Y Pablo entendió que él tenía que ir a predicar a Macedonia. Entonces inmediatamente toman una embarcación, se baja en el puerto de Macedonia y pasa por algunas ciudades. Dice ahí que Pablo llega a la primera ciudad de Macedonia, que era Filipos. No quiere decir que fuera la primera en orden, porque Pablo pasó por otras ciudades antes. Lo que significa es que se dirigió a la primera ciudad en importancia. Filipos era la ciudad más importante de la región de Macedonia. Era una colonia romana. Por estrategia, así lo hacía Pablo. Pablo formó esta iglesia entonces en su segundo viaje misionero, ¿verdad? Y ahí leemos en la historia del libro de los Hechos, pues quiénes fueron sus primeras conversiones, ¿no? Tenemos a Lidia, tenemos a una muchacha que era adivina, y que cuando Pablo le echó fuera el demonio, esa fue la razón por la que lo apresaron, pero después en la cárcel tuvo otro fruto, que fue el carcelero de Filipos junto con toda su familia. Y esas fueron las primeras conversiones. La primera iglesia de Filipos se reunía en la casa de Lidia. Y ahí tenemos la historia. Después el apóstol Pablo, después de haber salido de la cárcel, las autoridades fueron a sacarlo, ¿se acuerdan de eso? Porque él era ciudadano romano,
Y entonces al llegar la mañana le dijeron al carcelero, ya sácalos, que se vayan, Pablo y Silas. Y Pablo dijo, no, ¿cómo? Primero nos meten con violencia, nos azotan sin preguntar, siendo nosotros ciudadanos romanos. Y ahora nos piden que nos vayamos así nomás, no, que vengan ellos a sacarnos. Y cuando escucharon eso las autoridades, ¿se acuerdan? Fueron con mucho miedo y diciendo, por favor, váyanse de nuestro territorio. Y los corrieron. Se despidieron de la iglesia, de la casa de Lidia, y se fueron a Tesalónica. Ok, después de eso, ¿qué tenemos? Bueno, era una iglesia que amaba mucho a Pablo y Pablo amaba mucho a la iglesia. Fue una de las iglesias más fieles en colaborar económicamente con Pablo. Todas las iglesias que él formaba tenían, diríamos, el compromiso, ¿no?, inherente, porque era su padre espiritual, de sostener su ministerio. Todas las iglesias que él formaba debían sostenerlo a él, pero no todas lo hacían. Sin embargo, Filipos era una de las iglesias más fieles en hacer esto. Tenemos ahí, ¿qué pasó? Tenemos que en 2 Corintios 11:9, si quieren para allá, para que veamos un poquito esto. En 1 Corintios 11:9 nos dice, ¿dónde está? 2 Corintios 11:9, porque es al final. 2 Corintios 11:9 dice, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron ¿de dónde? O sea, son los de Filipos, los de Macedonia. Y ahí mismo en Filipenses 4, cuando el apóstol está ya al final de su carta, en Filipenses 4, versículo 16, dice, pues a una Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Entonces, cuando el apóstol Pablo fue a Tesalónica, los hermanos le enviaban dinero para sus necesidades, o sea, para su sostén. Filipos fue una de las iglesias más fieles en ello, y así le mostraba a Pablo su amor. Epafrodito era normalmente el que enviaba estas ayudas de parte de los filipenses para el apóstol Pablo. De hecho, esa es la razón de la carta. La razón de la carta que Pablo escribe a los filipenses fue porque Epafrodito había llegado a Pablo con una ofrenda. Epafrodito lo buscaba donde quiera que Pablo se encontrara, y lo buscaba, y ese es un trabajo muy arduo, ¿no? Porque la iglesia juntaba un dinero. Cuando ya tenía un dinero listo para Pablo, le decía a Epafrodito, ven, le llevas esto a Pablo. Y Epafrodito era un hombre fiel, honesto, ¿no?, que se dedicaba a buscar a Pablo a donde quiera que estuviera. Acuérdense que en aquella época no había aviones, no había internet. ¿Cómo buscar a Pablo? Qué difícil, ¿no? Una tarea complicada. Tenía que llegar, pues la última vez lo vieron por allá. Oiga, y Pablo, no, pues ya salió de aquí, se fue para allá. ¿Y dónde está Pablo? Y a buscarlo y a gastar dinero. ¿Y cuánto se podría tardar? Semanas, meses en encontrar al apóstol. En una de esas travesías en las que Epafrodito estaba buscando a Pablo, se enfermó. Llegó enfermo con Pablo. Estuvo a punto de morir, dice Pablo al final de la carta, por causa de ese servicio que le hizo, de llevarle dinero. Pero eso es lo que hacía la iglesia de Filipenses. Le enviaba dinero para sus necesidades. Y esta fue la razón de la carta. Epafrodito ya estaba bien, se había enfermado a punto de morir. Y esa noticia de que Epafrodito había enfermado había llegado a oídos de la iglesia de los filipenses. Entonces Pablo quiere enviar lo más pronto posible, en cuanto Epafrodito esté fuerte, ya esté bien, lo más pronto posible lo quiere enviar de regreso para que los hermanos lo vean. Y aprovecha para llevarles una carta con sus saludos y algunas cosas que trata. Es una carta llena de gozo y lleno de amor de Pablo a una iglesia que lo amaba también. ¿Ok? Esto es muy importante saberlo por el tono que tiene la oración que vamos a estudiar. Es un tono de mucha confianza y de mucho amor. Así que en resumen, Filipenses era una iglesia muy amada de Pablo. Pablo los amaba, ellos lo amaban a él.
Y por eso comienza su carta así, ¿no? En el versículo 3 diciendo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Claro, era una iglesia la que amaba y lo amaban. Dice, siempre que me acuerdo en mis oraciones, siempre que hace, doy gracias. Y dice el versículo 4, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por vosotros. ¿Cuáles son las palabras que se repiten aquí? Primero, siempre. Eso quiere decir siempre que Pablo, aquí están los dos versículos, en el 3 y 4 dice siempre. Eso quiere decir siempre que Pablo oraba, se acordaba de ellos. Y luego en el versículo 4 dice que daba gracias, en el 3 que daba gracias, y en el 4 que rogaba con gozo. O sea, ¿qué había en el corazón de Pablo por la iglesia de los filipenses? Gratitud y gozo. Ya lo habíamos dicho, ¿no? Porque era una iglesia a la que Pablo amaba, pero aquí lo reitera en su misma oración. Si vamos al versículo 8 dice, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Dios me es testigo de cómo los amo. Y aquí la palabra los amo no es ni la palabra filos, ni eros, por supuesto, pero tampoco es ágape. Es algo muy curioso, no es ninguna de esas tres palabras. Es la palabra epipoteo, que significa anhelar profundamente, tener un ardiente afecto por ellos. No está hablando aquí de ninguna clase de amor como las otras tres, está hablando de un afecto, de algo muy cercano que había entre ellos, un anhelo profundo que tenía por ellos. Entonces se le haría así, ¿no? Porque Dios me es testigo de cómo los anhelo profundamente, de cómo los añoro profundamente a ustedes. Y luego dice, con el entrañable amor de Jesucristo. La palabra griega que se traduce aquí es justamente eso, con las entrañas de Jesucristo. Así sería la traducción literal. Entonces, de cómo los anhelo profundamente con las entrañas de Jesucristo. Así se le haría literalmente, entrañablemente, con las entrañas, con lo profundo, con una necesidad. Así los añoro a ustedes, está diciendo Pablo, a esta iglesia. Había un gran amor, ¿no?, entre ellos. Razones por las que ya dijimos y por las que vamos a seguir comunicando en el transcurso de esta predicación. ¿Ok? Entonces siempre doy gracias y siempre ruego con gozo. ¿Por qué? Pues porque Pablo los amaba, no cabe lugar a dudas aquí. Luego vean, ahora sí vamos a ver la razón de su ruego. Vayamos a la oración de Pablo en el versículo 5. Dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Ahora, fíjense bien, en esta oración Pablo realmente aquí no está haciendo una petición por ellos. No, está expresando cuál es la razón de su gratitud y su gozo por la iglesia de los filipenses. Es por su comunión en el Evangelio. No está haciendo una petición. La petición de Pablo va a venir en el versículo 9. En el 9 dice, y esto pide una oración. Ahí viene la petición. Aquí en el versículo 5 no está pidiendo nada por la iglesia. Está simplemente agradeciendo. Está diciendo cuál es la razón de su gratitud y su gozo por la iglesia. ¿Cuál es la razón de su gratitud y gozo? Dice, por vuestra comunión en el Evangelio. Entendamos esto. La comunión en el Evangelio, ¿quién nos la da? ¿Cómo es que tenemos esa comunión? ¿Qué significa comunión? Significa una participación total y completa con alguien. En este caso dice, por vuestra comunión en el Evangelio. Y realmente la traducción correcta es eis, o sea, con el Evangelio. No en el Evangelio, no dentro del Evangelio, sino con el Evangelio. Significa con todo lo que el Evangelio representa. ¿Cómo es que nosotros logramos tener una comunión, una participación completa con todo lo que el Evangelio representa y demanda? Esto es una obra de gracia de parte de Dios a través del Espíritu Santo. Cuando nosotros creímos, el Espíritu Santo nos dio una comunión perfecta con el Evangelio. Comunión que va a ser preservada hasta el día de Cristo, como vamos a ver más adelante. O sea, para nuestra salvación. Esta es una obra que Dios hace y por eso el apóstol Pablo dice, yo doy gracias a Dios por ustedes con gozo por la comunión que tienen con el Evangelio. Este es un hecho.
por una obra divina, por una obra de Dios, nosotros tenemos una comunión perfecta con el Evangelio. Comunión que no podríamos tener sin la intervención de Dios, ¿se dan cuenta? Porque nadie puede ser salvo, comunión con el Evangelio. Nadie puede ser salvo sin la participación divina. Nosotros no podríamos conocer el amor de Cristo, entender el amor de Cristo, no podríamos aceptar el amor de Cristo sin la participación divina del Espíritu Santo. Por eso el apóstol Pablo agradece y tiene gozo porque la iglesia de los filipenses, al haber recibido el evangelio que les predicó y al haberlo recibido de verdad, ¿qué sucede? Tuvieron una comunión. A partir de ese momento tuvieron una comunión con el evangelio. Dice ahí, desde el primer día hasta ahora. ¿Sí? Desde el primer día. Eso que comenzó en el primer día lo tienen hasta ahora. Pablo está seguro de eso. ¿Por qué? Porque vio fruto en ellos. Se dio cuenta que ellos realmente recibieron el evangelio y por lo tanto el Espíritu Santo ya hizo esta obra en ellos. Es la obra que Dios hace en todos nosotros cuando creímos de verdad. ¿Qué sucedió en nosotros? Tuvimos una comunión, o sea, una participación completa con el evangelio, con todo lo que el evangelio representa y exige. Desde el primer día hasta ahora. Ahora, el apóstol Pablo sigue añadiendo a esta idea de lo que hace el Espíritu Santo por nosotros. Dice el versículo 6, estando persuadido de esto. Hay algo de lo que Pablo está persuadido. ¿Qué significa persuadido? Convencido. Pablo está seguro de algo porque hay evidencias. Él está convencido de esa obra que hace el Señor en nosotros y dice, estoy estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra. ¿De qué está hablando? ¿Quién comenzó en nosotros la buena obra? Dios por el Espíritu Santo. El Padre por el Espíritu Santo, basado en la obra de Cristo. ¿De qué está hablando aquí? De la obra del Espíritu Santo en el creyente. Esa comunión con el Evangelio la tenemos por el Espíritu Santo que vive en nosotros. El que comenzó en vosotros, como dice Pablo, desde el primer día, la buena obra. ¿Cuál es la buena obra? ¿A qué se refiere aquí con la buena obra? Nuestra comunión con el Evangelio. El que comenzó en nosotros la buena obra, ¿qué dice aquí? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará está en futuro, modo indicativo, modo de realidad. Futuro, la forma más fuerte de aseverar algo, de asegurar algo. El Espíritu Santo, eso que comenzó en nosotros, Él lo perfeccionará. ¿En quiénes? En aquellos que realmente aceptaron el Evangelio, en los que realmente le entregaron su vida a Cristo. El apóstol Pablo no tiene duda de esto, está persuadido. El Espíritu Santo que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día. Eso quiere decir, eso que comenzó, ¿sí? El día que lo comenzó y hasta el día de Cristo. ¿Cuál es el día de Cristo? Cuando Él venga y nos lleve y estemos presentes delante de Él. El día de Cristo tiene que ver con esta idea, no solamente es, el Señor viene y todo bonito y viene por nosotros y nos lleva al cielo. No, cuando diga la palabra aquí, el día de Cristo, ¿cuál es la idea que debemos de tener presente? Cuando nosotros nos presentemos delante de Él a rendir cuentas. El tribunal de Cristo, ese es el día de Cristo, el tribunal de Cristo, donde cada uno de nosotros va a rendir cuentas de lo que hizo o dejó de hacer, bueno o malo. No es un tribunal de juicio, pero es un tribunal para recompensas. Y todos nosotros nos presentaremos. Si eres salvo, te presentarás en el día de Cristo. Si no has recibido el Evangelio, entonces no te presentarás a ese juicio, sino al juicio del gran trono blanco, donde se va a ver si tu nombre no está escrito en el libro de la vida. ¿Qué va a suceder? Vas a ser lanzado al lago de fuego. Aguas, si tu nombre no está escrito en el libro de la vida, si no has recibido a Cristo realmente como tu Salvador, es el juicio del gran trono blanco. Pero si realmente eres creyente, has aceptado a Cristo, entonces te vas a presentar ante el tribunal de Cristo, donde el Señor te va a decir, ¿qué hiciste con la salvación? ¿Qué hiciste con esa comunión con la salvación que yo te di?
te vas a presentar. Bueno, aquí lo que nos está diciendo Pablo es que él tiene una confianza, está convencido que el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar, la va a terminar, la va a completar perfecta hasta el día de Cristo, o sea, desde que comenzó hasta el día de Cristo. La participación divina está asegurada por el Espíritu Santo, por Dios, ¿verdad? No hay dudas. La participación de Dios está asegurada para nuestra salvación. Es lo que Pablo está diciendo. En 1 Timoteo 1:12 dice Pablo: porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esta es una expresión personal de Pablo. Yo sé en quién he creído y Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, el día en que me presente delante de Él. Y aquí Pablo traslada esa seguridad personal a los filipenses y les dice: estoy persuadido de esto. El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. ¿Ok? Aquí no vemos todavía ninguna petición. Lo que está haciendo es explicando por qué tiene gratitud y gozo por la iglesia. Porque los que verdaderamente aceptaron a Cristo, tenemos esta seguridad que el Espíritu Santo, hermanos, nos va a perfeccionar. Lo que comenzó, lo va a terminar. Amén. Esa es nuestra seguridad. Pero entonces, ahora sí viene la parte de la petición de Pablo. Versículo 9. Vamos a ver qué es lo que pide. Porque, hermanos, nosotros tenemos que entender que dentro de nuestra relación con Dios hay una parte que es divina, la que Él hace. Esa está asegurada porque Dios lo que hace lo hace bien. Pero viene también la parte de nosotros, nuestra responsabilidad delante de Dios por aquello que hemos recibido. Lo que decíamos ayer en la predicación de la confraternidad, ¿no? Que cuando Dios nos llama a la salvación, nos da beneficios que nos comprometen. Y todo aquel que entra a la salvación y acepta el llamado a la salvación, junto con ello acepta el chaleco, se pone el chaleco y entiende que tiene que vivir con cierta conducta y cumplir con ciertas funciones. Si tú aceptaste la salvación, tienes que entender que tienes que aceptar crecer en la conducta que se espera de ti, que se requiere de ti, y aceptar las funciones que debes realizar, porque aceptaste el llamado a la salvación. Así es que nosotros tenemos que entender eso. La parte de Dios está asegurada, pero ahora viene la parte humana, que es lo que pide el apóstol Pablo. ¿Qué dice? Versículo 9. Y esto pido, ahí está, esa sí es la petición. Esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más. ¿Eso qué quiere decir? Que su amor ya estaba ahí, sus demostraciones de amor ya estaban ahí. Cuando el apóstol Pablo habla de amor demostrado, ¿a qué se refiere? Pues esa es la respuesta que se espera de aquellos que tienen comunión con el Evangelio, que obren en amor, en el amor de Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Cuando nosotros amamos, sabemos amar, demostramos amor, es porque hemos sido tocados por el Evangelio. Eso demuestra nuestra comunión con el Evangelio. Y dice aquí el apóstol Pablo eso. Vean ustedes la evidencia de que esta iglesia de los filipenses ya actuaba en amor. Ya estaba dando frutos de ese amor, o sea, de esa comunión con el Evangelio. En el versículo 7 dice Pablo: me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuantos tengan en el corazón y en mis prisiones. Y vean, ahí es donde comienza, ¿no? Y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois, ¿qué? Participantes conmigo de la gracia. Esta iglesia estaba participando ¿de qué? De las prisiones y de la defensa y confirmación del Evangelio que Pablo estaba haciendo. Esos son muestras de amor. Y cuando Pablo habla aquí de que vuestro amor crezca, sí es el amor ágape. Esta palabra sí es ágape. ¿Y ustedes recuerdan lo que significa la palabra ágape? Ágape significa un amor demostrado. No es decir palabras de amor, no. Es un amor demostrado por hechos. Hechos que no te dejan lugar a dudas de que eso que estás haciendo es amor. Así es como se define el amor ágape. Un amor demostrado por los hechos. Dice Pablo que vuestro amor abunde más y más.
Bueno, su amor ya había sido demostrado. ¿Cómo se demostraba el amor de los filipenses? Como resultado de su comunión con el Evangelio. Bueno, que participaban, es también la palabra koinonía. Así como el Espíritu Santo los había hecho participantes del Evangelio, ¿sí? Habían tenido comunión con el Evangelio. Así ahora dice Pablo, y ustedes tienen comunión conmigo, participan conmigo de la gracia. ¿Cómo lo demuestran? Con mis prisiones, en mi defensa y confirmación, ustedes participan conmigo. ¿Cómo participaba esta iglesia? Enviándole, sosteniendo su ministerio. Pablo consideraba que los filipenses estaban participando con él en sus prisiones, en su defensa y confirmación del Evangelio. ¿Cómo? Porque ellos le enviaban para el sostén de sus necesidades. Ustedes son participantes conmigo. Esas son obras de amor. Pueden haber muchas formas de manifestar amor, amor genuino, que es resultado de nuestra comunión con el Evangelio. Ellos lo manifestaban así, dando económicamente, pero hay muchas formas de hacerlo, de demostrar nuestra participación con el Evangelio. Ahora el apóstol Pablo dice que vuestro amor abunde aún. Eso quiere decir, ya se manifiesta. Ustedes me dan pruebas de que están involucrados con el Evangelio, que tienen comunión con el Evangelio a través de sus obras de amor, ya me lo demuestran. Pero quiero y yo pido en oración que esa demostración de amor aún abunde más y más. Porque nuestras demostraciones de amor, hermanos, siempre son perfectibles. Siempre podemos aprender a hacerlo mejor y mejor y mejor y mejor. Tenemos que aprender a amar cada vez mejor. Como lo decía ayer también en la predicación, no sabemos amar. Nosotros no sabemos amar, tenemos que aprender a amar como Dios lo hace. Y por eso dice el apóstol Pablo en su petición, que vuestro amor abunde aún más y más. ¿En qué? ¿En qué tiene que ser perfectible? ¿En qué se tiene que perfeccionar ese amor demostrado de los filipenses? En ciencia y en todo conocimiento. ¿Qué significa en ciencia? En conocer cómo funciona el amor de Dios. En conocer realmente qué es el amor. El amor no son palabras, el amor es acción. O sea, Pablo está diciendo que su amor abunde en conocimiento, porque nosotros muchas veces no sabemos amar. Creemos que amar es decir palabras bonitas, cuando el amor real se demuestra con acciones. Esta palabra que crezca en ciencia significa que ustedes sepan perfectamente lo que significa amar y no se equivoquen, que sepan lo que es amar. Y luego dice, y en todo, que crezca en ciencia y en todo conocimiento. La palabra conocimiento significa discernimiento. ¿Cómo lo interpretamos aquí? Que ustedes sepan cómo aplicar ese amor, o sea, ese compromiso con el Evangelio en su vida cotidiana. Que ustedes sepan cómo aplicarlo. Entonces, que sepan lo que es el amor y sepan cómo aplicarlo a la vida cotidiana. Porque, les repito, muchas veces nosotros pensamos que amamos cuando no lo hacemos. Por ejemplo, el papá que no disciplina a su hijo, cree que lo ama, porque dice es que me duele pegarle. Siento feo cuando lo disciplino, porque lo amo mucho. ¿Eso es amor? No sabe amar. Ese papá que no disciplina, no sabe amar. La disciplina es resultado de amor. Por ejemplo, Jesús estaba diciéndole a sus discípulos, Mateo 16, que Él sería entregado en Jerusalén. Y entonces sale Pedro pensando que estaba amando a Jesús. Y le dice, Señor, cuídate a ti mismo, no vayas a Jerusalén. Pedro pensaba que estaba diciendo esas palabras como resultado de amor, pero se estaba equivocando. ¿Qué dijo Jesús? Apártate de mí, Satanás, porque no ves las cosas bien, no entiendes cómo son las cosas, no sabes lo que es el amor. El amor, hermanos, del que estamos hablando aquí, es resultado de tu comunión con el Evangelio. Demostraciones de amor que demuestren, válgame la redundancia, que tú tienes comunión con el Evangelio. Es lo que se necesita del creyente. Que nosotros en nuestro estilo de vida demostremos nuestro compromiso con el Evangelio. Eso se llama amor. Eso se llama demostraciones de amor. Aquello que tiene que ver con nuestro compromiso con el Evangelio, nuestro compromiso con Cristo.
Aquí Pedro no estaba mostrando compromiso con Cristo. Al apóstol Pablo le pasó lo mismo. En Hechos capítulo 21 dice que él, cuando lo iban a apresar, cuando iba camino a Jerusalén, llegó el profeta Agabo, ¿se acuerdan? Y dijo, el hombre de cuyo es este cinto, dice, y se lo amarró, va a ser preso en Jerusalén. Y todos los que estaban ahí en la casa de Felipe, sus hijas que eran, ¿se acuerdan? Profetisas, no sé qué, le dijeron, pues no vayas, Pablo. Y dice Pablo, ¿qué hacen ustedes compungiendo mi corazón? Yo sé que me van a apresar, el Señor ya me lo dijo, pero no me da miedo. Voy para dar testimonio del Evangelio en Roma. Ellos pensaban que estaban amando a Pablo cuando le decían que no fuera. ¿Se dan cuenta cómo a veces nosotros no sabemos amar cuando tiene que ver con nuestro compromiso con el Evangelio? Nosotros pensamos que cuando a alguien le decimos, oye, no sufras por Cristo, pensamos que estamos amando a esa persona. Hoy estábamos viendo en la clase con los líderes, estábamos estudiando justamente Filipenses capítulo 3, donde el apóstol Pablo dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, Filipenses 3:10, y la participación de sus padecimientos. Y veíamos que participar de los padecimientos de Cristo es parte del Evangelio. Es parte de la conducta que se espera de aquellos que tienen comunión con el Evangelio, que aprendan a padecer por Cristo. Pero nadie quiere padecer, ¿no? Y preferimos que alguien nos diga, no sufras por Cristo, pues total, no digas que eres cristiano, ya no pasa nada. ¿Cuál es la conducta que se espera de nosotros? ¿Cuál es el amor? O sea, las muestras de amor con las que debemos de vivir como personas que tenemos comunión con el Evangelio, una participación completa con el Evangelio. De eso estamos hablando aquí. Ahora, ¿cuál es la razón de esto? ¿Por qué el apóstol Pablo quiere que nosotros aprendamos lo que es el amor y aprendamos a aplicarlo en la vida cristiana? ¿Cuál es el resultado? Versículo 10, para que aprobéis lo mejor. O sea, para que ustedes aprueben, pasen la prueba en relación a lo más excelente. En esta vida hay cosas malas, hay cosas buenas, hay cosas regulares, cosas buenas, pero solamente hay algo que es excelente en esta vida. ¿Cuál es? El apóstol Pablo dice, la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor, por amor del cual todo lo demás lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué es lo excelente? Lo único que vas a probar, la única forma en la que vas a comprobar y a probar lo excelente de esta vida es cuando aprendas a vivir en comunión con el Evangelio, con demostraciones de amor que tengan que ver con tu relación, con tu compromiso con el Evangelio. Así probarás lo más excelente. Si no lo haces, siempre estarás probando lo mediocre, lo pobre de esta vida, lo terrenal. Para que aprobéis lo mejor, dice Pablo. Y dice, ¿qué más, hermanos? Porque es importante que el creyente apruebe lo mejor, o sea, lo excelente de esta vida, lo que tiene que ver con lo eterno. Porque, hermanos, porque para que seamos, ¿para cuándo? Otra vez, para el día de Cristo. Para que en el día de Cristo seamos hallados como. Seamos hallados como, hermanos, sinceros e irreprensibles. La única manera, hermanos, de que seas hallado por el Señor en el día de Cristo, sincero y irreprensible, es cuando vives en comunión con el Evangelio. Así como de acuerdo a lo que hizo el Espíritu Santo el día que creíste, te mantengas en ese compromiso con el Evangelio y tu conducta lo demuestre. Algún día te vas a presentar delante del Señor en el tribunal de Cristo. ¿Cómo te vas a presentar? ¿Con vergüenza? ¿Con miedo? ¿Porque no hiciste lo necesario? ¿No hiciste lo suficiente en esta tierra? ¿O te vas a presentar con gozo? Porque hiciste lo que tenías que hacer, te esforzaste. Dice aquí, ¿cómo debemos presentarnos en el día de Cristo? Si es que nosotros vivimos en amor, como dice aquí, respondiendo a la comunión del Evangelio, ¿cómo vamos a presentarnos delante del Señor? Sinceros. ¿Y saben lo que significa la palabra sincero? Esa palabra griega
significa juzgar hacia el resplandor del sol. ¿Se los explico? Juzgar hacia el resplandor del sol. Y así es como se juzgaban las telas. Por ejemplo, yo estoy viendo aquí la tela de la cortina hacia la luz del sol y le veo una de imperfecciones, roturas, agujeros, porque cuando pones una tela a la luz del sol se reflejan todas las imperfecciones. Y eso es lo que hacían en el mercado los judíos. Iban al mercado, querían comprar una tela y ¿qué hacían? La juzgaban a ver si era sincera. En este caso, la palabra sincera para nosotros es una palabra latina. Significa sin cera, que no le pongan cera a la escultura. La escultura está dañada, vamos a ponerle cera y ya no se ve la imperfección. Así lo entendemos nosotros. Pero la palabra que se utilizaba, la palabra griega, significa a la luz del sol, porque ahí se juzgaba ¿qué? Las telas. Ponían la tela a la luz del sol y podían ver si había algún daño o si estaba bien, para ver si era justo el precio que iban a pagar. En otras palabras, hermanos, sincero significa sin encontrar imperfección alguna. El apóstol Pablo dice que él trabajaba y predicaba para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. ¿Cómo debemos ser presentados? Perfectos en Cristo Jesús. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere obrar en nosotros, pero nuestra parte, ¿cuál es? Que nuestra conducta se refleje nuestro compromiso con el Evangelio y seamos hallados sin imperfecciones en el día de Cristo y que seamos irreprensibles, o sea, sin ninguna reproche delante del Señor. ¿Ustedes quieren que el Señor les reproche el día que estén delante de Él? ¿Se imaginan un reproche de Dios, un reproche de Jesús al estar delante de Él? ¿Lo quieren recibir? Imagínense a la persona que ustedes más respeten en esta tierra. No sé quién sea, su tío, su abuelo, su padre, ¿quién es la persona que más respetan? Y que un día se presenten delante de Él y les reproche un comportamiento. Imagínenselo. Ahora multiplíquenlo por 1,000,000 de veces. No quieren recibir un reproche de Cristo, no quieren. Tenemos que aprender a vivir con responsabilidad. Dice el versículo 11, llenos de frutos de justicia. Sin embargo, en el griego, aquí no está en plural, está en singular. O sea, se leería llenos del fruto de justicia. Porque por todos lados nosotros leemos de un solo fruto, el fruto del Espíritu. Si ustedes van a Romanos 6:22, vean lo que dice. Vamos a avanzar por unos versículos para que veamos qué relación tiene esto con lo del fruto de justicia. En Romanos 6:22 dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro ¿qué? Fruto, es singular, vuestro fruto, la santificación. Gálatas 5:22, ¿qué dice? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, pero ¿son muchos? Dice, más el fruto es singular. Efesios 5:9. Efesios 5:9 dice, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Otra vez es singular. Hebreos 12:11. Dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, siendo de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia. Santiago 3:18. El fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y en todos los casos, ya sea por Pablo o por otro escritor sagrado, se entiende que es un fruto. Y aquí en el griego está en singular. Dice, entonces el apóstol nos está diciendo, llenos del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, o sea, por medio de nuestra comunión con Cristo, de nuestra comunión con el Evangelio. Es la conducta que se espera de aquellos que tienen comunión con el Evangelio. Y cuando tú vives de esa manera, vives tu comunión con el Evangelio con responsabilidad, ¿qué sucede? Dice que son por medio de Jesucristo ¿para quién es? ¿Para qué es? ¿Para qué debes de vivir
tu comunión con el Evangelio con compromiso, porque así Dios va a ser glorificado. Es para gloria y alabanza de Dios. Finalmente se cumple el pensamiento de Pablo, en donde el Padre siempre tiene la preeminencia. Todo lo que hacemos en esta vida es para gloria y alabanza de Dios. Y si tú quieres vivir para gloria y alabanza de Dios, ¿qué necesitas? Vivir comprometido de acuerdo a tu comunión con el Evangelio. Lo que el apóstol Pablo llama amor. Demostraciones de amor. Para gloria y alabanza de Dios. ¿Qué es la gloria de Dios? La palabra doxa significa la manifestación de Dios en este mundo. Si vamos a hacer las cosas para la gloria de Dios, ¿qué significa? Para darlo a conocer, para que Dios a través de nuestros actos sea dado a conocer al mundo. ¿Se dan cuenta de lo que está hablando Pablo? La gloria de Dios significa la manifestación de Dios. ¿Y quién es el que puede manifestar a Dios en este mundo? Los creyentes. ¿Quién más? ¿Cómo es que Dios va a recibir gloria? ¿Cómo es que Dios va a manifestarse a las personas de este mundo? A través de sus hijos. Luego dice, para alabanza. La gloria es su manifestación. ¿La alabanza qué es? La alabanza significa la expresión, ¿verdad? El reconocimiento de esa manifestación. O sea, las personas al verte a ti deben darle alabanza a Dios. Aquí no está diciendo para que tú glorifiques y alabes a Dios. No, tu conducta es para gloria y alabanza de Dios. Para que la gente lo vea y la gente alabe a Dios por tu conducta. Eso es lo que está diciendo. En conclusión, hermanos, lo que tenemos aquí en esta oración de Pablo es una muestra de dos cosas. Primero, lo que hace Él por nosotros. El día que nosotros creímos, Él comenzó una buena obra en nosotros. ¿Cuál es esa buena obra? Nos dio una comunión perfecta, total con el Evangelio. Tenemos una comunión, una participación completa con todo lo que el Evangelio es y representa. Eso es una obra del Espíritu Santo. Y además tenemos la promesa de que el que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Esa es una obra divina. Si tú estás en Cristo, debes tener y vivir con esa confianza que Dios está trabajando en ti, para que desde ahora hasta el día de Cristo seas encontrado perfecto en Cristo Jesús. Ahora, sin embargo, viene la participación humana. Si tú realmente has recibido la gracia de Dios, ¿cómo debes vivir? Con gracia. Decíamos ayer, la gracia pide una respuesta. Si tú realmente has recibido la gracia de Dios, esta comunión con el Evangelio, debes vivir en consecuencia, debes vivir comprometido con el Evangelio, para que Dios sea glorificado y alabado, para que Dios sea manifestado a las personas y sea alabado por esas personas que nos ven a nosotros. La gente que vive a tu alrededor debería estar viendo la gloria de Dios a través de ti y debería estar alabando a Dios por tu estilo de vida. Yo te pregunto, ¿está sucediendo así? Si no es así, no estás viviendo como es digno de la comunión con el Evangelio que el Espíritu te ha dado el día que creíste. Vivamos así, ¿no? Vivamos así. Hagamos un compromiso, hermanos, de vivir para la gloria y alabanza de Dios.